Hola, hola, hola amigos de Canal Paz Social produciendo escenarios de paz. Canal Paz Social, donde los protagonistas son los territorios. Bien, como lo prometido es deuda, estamos muy contentos porque hoy vamos a tener un programa maravilloso, en donde vamos a despejar muchas dudas y también muchos imaginarios colectivos y temores que tenemos frente a lo último que pasó el 15 de mayo con esos aguaceros que Cali se nos inundó. Además, en América Latina está ocurriendo eso de manera sistemática. ¿Quién es, el clima o los seres humanos? Sería la pregunta que nos podríamos hacer el día de hoy. Hoy tengo dos invitados bien especiales, expertos en este tema que vamos a tratar el día de hoy, que son Andrés Velázquez Restrepo, Andrés Alberto Velázquez Restrepo, ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero geólogo de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de la Universidad de Medellín, EAFIT, y de la Universidad del Valle durante más de 30 años. Campos de interés de investigación aplicadas centrados en las relaciones entre las dinámicas ambiente-sociedad que generan condiciones de riesgo y conducen a emergencias y desastres a todas las escalas. Cofundador del Observatorio Sismológico del Suroccidente, OSO. Ha participado en gestión de políticas públicas, sobre todo el de la intervención de Andrés en sus participaciones ha sido coordinación, es un experto en todas estas temáticas, políticas públicas para el desarrollo territorial desde lo local, lo regional, nacional e internacional, así como proyectos en gestión del riesgo y cambio climático desde el ámbito de las nuevas tecnologías e innovación, desde la Corporación OSO en cooperación con la Red de Estudios para la Prevención y Atención de Desastres en América Latina, así como proyectos de evaluación de riesgo, amenaza, vulnerabilidad, pedagogía en gestión de instrumentos para la planificación y toma de decisiones como Desinventar, que es un instrumento ingeniado y creado por Andrés Velázquez. Publicaciones de artículos, libros y resultados científicos en proyectos en torno a la gestión del riesgo, desarrollo territorial, y el tema que nos tiene ahorita de boom, el cambio climático. Andrés es experto en este tema, incluso ha tenido relaciones con el proyecto de la base de datos EMDAT, que él ahorita nos va a explicar bien, que es una base de datos a nivel internacional. Bueno, y tenemos también a nuestro compañero y amigo David Millán Orozco, arquitecto de la Universidad del Valle, magíster en política territorial, urbanística de la Universidad Carlos III de Madrid, desarrollo profesional en políticas del suelo del Instituto Lincoln, formación en plusvalía urbana, dimensión jurídica de la dimensión del suelo, instrumentos notables de gestión del suelo, profesional universitario en ordenamiento territorial. Ha sido coordinador, director y gestor de proyectos desde lo público, como el desarrollo económico, gestión del suelo, POD, servicios públicos, planes parciales, renovación urbana, formulación de proyectos, reubicación de más de 100 familias en el proyecto de las lagunas del Fondaje. Me parece súper innovador de colocar las redes eléctricas del proyecto de las redes eléctricas del mío que están, ¿cómo se dice? Canalizadas. Y creación de la primera empresa de gestión de residuos, Girasol, coordinador de la operación integradora de innovación. Entonces, fíjense ustedes que aquí no solamente vamos a hablar de gestión y prevención de desastres, sino mucho tema de gobernabilidad e innovación. Bien, Andrés, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, audiencia, muchas gracias, David, por compartir. Estoy a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias, David, muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo en el Canal Paz Social. Claudia, gracias, encantado, un saludo para ti, para Orlando, para toda la audiencia, para el maestro Andrés Velázquez y éxitos al Canal Paz Social. Ay, muchísimas gracias. Entonces, siéntese con su tintico y antes de empezar quiero darle un fuerte saludo a los compañeros y amigos del colectivo Cali Medio Ambiente Territorios en Acción y a las personas que están trabajando en rumbo a la COP16. Pero antes de empezar con la primera pregunta, y ya les voy a compartir el link a todos para que lo puedan ver, quiero contarles que estamos en un maravilloso lugar tomándonos un delicioso capuchino, en mi caso. Andrés está tomando un café americano y David una agüita aromática. Delicioso acá en Café Bigotes en San Bosco, donde estamos recuperando las zonas históricas de Santiago de Cali desde lo cultural. Entonces aquí los esperamos en Café Bigotes para que se acerquen no solamente al tema cultural, sino también
gastronómico y del tema del café, que es muy rico acá en Colombia. Bueno, entonces esto queda en la calle Sexta A, número 1452, San Bosco. Bien, ahora sí, vamos a empezar. Como ustedes saben, acá Canal Paz Social, lo que buscamos es generar diálogo y una pedagogía en torno a este tema tan importante. Bueno, Andrés, empecemos contigo para que tú nos hagas el favor de contarnos un poquito. Queremos como explicarles a ustedes primero como esa Colombia geográficamente, brevemente, que tú nos puedas contar. Quiero hacer un paréntesis allí, porque recuerdas cuando trabajábamos en Desinventar que tenemos un desastre que se llamaba sequía, y yo te decía, Andrés, ¿por qué dice sequía acá en Colombia si cada tanto llueve? Y me dice, ¿por qué en Colombia, me explicabas, es un país donde realmente las sequías no son, digamos, propias de nuestro país y donde siempre vamos a encontrar lluvias? Entonces, escuchemos de la voz del experto brevemente cómo está ubicada la ubicación geográfica de Colombia, Valle del Cauca especialmente, para que luego David nos cuente un poquito desde lo administrativo qué significa el territorio de Cali y el Valle del Cauca. Hasta allí, mientras yo comparto el link del programa. Andrés, te escuchamos. Bueno, Colombia está en la esquina noroccidental de América del Sur. Está Centroamérica, Colombia, el Mar Caribe, el Océano Atlántico, Suramérica, el Océano Pacífico, y estamos en la franja intertropical, y los Andes, que vienen desde el sur, desde la Patagonia, al llegar a Colombia, en el macizo colombiano, se trifurcan, cordillera occidental, central y oriental, que luego va hacia los Andes de Mérida. Eso hace que el clima, que es la interacción océano, atmósfera y tierra-atmósfera, en Colombia esté gobernado por esas cordilleras, por su posición en el trópico, y que tenga una alta pluviosidad en la región andina y en el Pacífico aún mayor, la región del Pacífico colombiano, bueno, entre el Pacífico, el Chocó geográfico entre el sur de Panamá y el Esmeraldas en el Ecuador, es probablemente una de las regiones más lluviosas del mundo. Ahí llueve en algunas zonas más de 12 metros de agua al año, mientras que en Europa en promedio llueve si acaso medio metro. En Cali llueve 1 metro, 1000 milímetros de lluvia al año, y eso significa que la tierra, la vegetación y la fauna y las aves convivimos en una región que llamamos del trópico húmedo. Pero antes de eso, y válido para todas las especies de mamíferos, incluida la especie humana, yo quisiera resaltar que el riesgo es inmanente a la vida y la planificación es inmanente a la vida. Por ejemplo, cuando un ser humano, hembra, una mujer, concibe, protege al hijo desde la morla, protege el feto, lo da a luz, lo alimenta, lo abriga, le enseña a caminar, a hablar, más adelante lo lleva a ser educado, le enseña al niño a que debe cruzar la calle mirando si viene un carro u otro, de tal manera que el riesgo desde lo cotidiano es algo inmanente a la vida, y la planificación, la prevención del riesgo también. En ese sentido, cuando la especie humana, nosotros, la sociedad, ocupamos el territorio, tenemos que convivir en la mejor forma con el territorio. Para terminar, voy a poner un solo ejemplo. El pueblo Nasa, en tierra adentro, habita ancestralmente desde el páramo, casi desde el Nevado del Huila, hasta la orilla del río Magdalena, en un territorio muy seco. Y ellos hacían el barbecho, un desmonte para cultivar. Una familia extensiva hacía un cultivo tumbando monte y producían ese cultivo durante 2 años.
Luego migraban a otro terreno y ese terreno de cultivo lo dejaban recuperarse durante 12 años. Pero a fines del siglo XIX, el gobierno de Colombia decidió que un terreno que no se usara permanentemente eran terrenos baldíos y promovió la colonización de unos terrenos autóctonos bien utilizados por colonos, y eso generó enfrentamientos que no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo tienen que ver con lo más esencial de cualquier especie, que es el territorio. Y en la especie humana, la tenencia del suelo, del territorio y la renta del suelo urbano. Excelente, excelente, profesor. Como pueden ver, por eso es un maestro que los invitados acá. Entonces es bien importante que empecemos a comprender estas cosas, porque les contaba yo a las personas del colectivo de Cali Medio Ambiente Territorios en Acción, porque muchas veces por nuestros imaginarios colectivos y por temores, como lo ocurrió en Armero, que el agua ya la tenían en los tobillos, les dijeron que evacuaran, pero un padre con el megáfono dijo, no, esperemos que Dios, y se nos vino la avalancha. Entonces, no, lo espiritual es bien importante, pero por eso Dios nos dotó de personas tan maravillosas como Andrés y David, para que conozcamos mejor nuestro territorio, en este caso la creación, aquellos que son tan religiosos, y empecemos a conocerlo mejor y respetarlo, David. Frente a lo que nos acaba de explicar Andrés, que es bien importante, no solamente esa ubicación geográfica, sino cómo se empieza a transformar y a producir el territorio. ¿Cuál es tu comentario frente a este tema? Sí, no. Yo voy a seguir el hilo planteado por Andrés. Perfecto. Claudia. Ustedes recuerdan que cuando uno estaba adolescente, sobre todo en esas edades tempranas, en que uno estaba buscando un lugar en la vida, un espacio en la sociedad, a veces el papá o la mamá, el abuelo, algún mayor le decía, es que usted no sabe, mijo, ni siquiera dónde está parado. Y yo creo que eso lo pudiéramos llevar, digamos, a una reflexión en términos no del sujeto, sino de la sociedad de la cual hace parte. Y yo creo que el primer elemento de una sociedad es saber dónde estamos parados y qué es lo que vamos a hacer con ese lugar donde estamos parados. Entonces, es probable, Andrés, y volviendo un poco en retrospectiva, como tú lo has planteado, que el conquistador, cuando llegó y descubrió este valle interandino a una mediana altura, 1000 metros aproximadamente en promedio sobre el nivel del mar, y estaba buscando una conexión con el mar al que habían denominado Pacífico, ellos evidentemente sí supieran dónde querían pararse y dónde querían fundar una ciudad, y tuvieron la intención de fundar una ciudad, no como en Buenaventura, que esa es otra conversación. En Buenaventura llegaron y se pararon a fundar un puerto sin ánimo de que allí hubiese una ciudad, porque la ciudad estaba en Cali. ¿Y por qué estaba en Cali la ciudad? ¿O por qué estaría en Cali la ciudad? Porque resulta que los conquistadores sabían que este era el punto ideal que conectaba con el punto del mar para poder de aquí identificar y extraer unos recursos que por esas trochas que luego identificaron que ya tenían los indígenas construidos, podrían extraer los recursos y transportarlos a la sede del imperio. Lo que muy probablemente no tenían conocimiento a profundidad los conquistadores es que nos estaban fundando la ciudad al pie de una fábrica de agua, porque los Andes desde la Patagonia hasta Centroamérica, hasta donde llegan, antes lo ha descrito muy bien, son una fábrica de agua. Y resulta que con el tiempo las sociedades nos hemos venido dando cuenta de que el ordenamiento del territorio debe hacerse fundamentalmente alrededor del agua y de los ecosistemas que el agua propicia. Y bueno, ahí viene ya toda una complejidad de orden geográfico. Y yo creo que en buena parte, si el conquistador lo entendió sin tener mucho conocimiento, digamos a profundidad científica como se tiene hoy, sí lo había entendido el habitante originario y lo administraba mejor, digamos,
la posibilidad de convivir con ese medio natural, pues hubo un momento en que nosotros intentamos también tener para la ciudad que se iba desarrollando y que hizo una ruptura hacia mediados y finales del siglo XX, teníamos esa intención de que esa lectura prevaleciera y que pudiéramos haber respetado esa presencia tan masiva, tan importante del agua y los ecosistemas en la ciudad que nosotros estábamos transformando. Pero nosotros en algún momento nos perdimos. Y luego aparece la planificación como una tecnología administrativa. Eso es la planificación. La posibilidad de armonizar los recursos de los que dispone una sociedad para la construcción de un futuro posible y deseable. Aparece esa tecnología administrativa. Nosotros intentamos como sociedad, a través de un órgano de gobierno, en este caso la Oficina de Planeación Municipal, que tiene un poco más de 70 años de existencia, administrar esos recursos, pero no lo hemos logrado. No lo hemos logrado satisfactoriamente, a pesar de la cantidad importante de instrumentos, de normativas que existen en la actualidad. Entonces, aquello que no hemos logrado, que fue armonizar los recursos disponibles para un mejor futuro posible y deseable, pues hoy nos está pasando factura. Porque yo creo, y vuelvo a lo que dije inicialmente, el no ser plenamente conscientes de dónde estamos parados y qué hacemos con los recursos de los que disponemos, es lo que nos está poniendo en evidencia hoy que no hemos planificado como debimos haber planificado esta concentración urbana, esta sociedad urbana que nosotros llamamos Santiago del Caribe. Muy bien, David, excelente, y abordas algo bien importante, y es que efectivamente el espacio colombiano ha sido explotado totalmente, como nos explica Andrés y David. Desde la llegada, digamos, desde la colonización ha sido explotado. Una de las imágenes que me encontré hoy tomando una fotografía desde mi apartamento es que se ven unos pelones, como amaneció despejado Farallones, se ven unos pelones en Farallones, evidenciando la aceleración sistemática de la muerte del planeta, de la deforestación, etc. Andrés, frente a lo que ustedes dos mencionaron, que David también lo mencionó, ¿recuerdas las inundaciones que siempre se dan en la Mojana? Porque siempre la Mojana es donde viene a escurrir el Magdalena y el Cauca. Encontrábamos cuando revisábamos, perdón, el Magdalena, me perdonan, aquí tengo para que me corrijan las cuestiones geográficas y aquí tengo para que me corrijan las cuestiones de ingeniería arquitectónica, pero es que uno como periodista tiene que invitar los expertos. Bien, entonces estas comunidades, es que uno cuando construye, cuando tú acompañas a personas que trabajan las nuevas tecnologías y la innovación, en las bases de datos tú puedes seguir sistemáticamente unos procesos y unas dinámicas. Y allí encontramos que la gente de las Mojanas, antes de que cada vez que en Desinventar tomábamos datos y pasaba el tiempo, cada vez que ocurre una nueva tecnología, ocurren nuevos desastres. Se inventaron el avión, tome sus desastres aéreos. Se inventaron las naves espaciales, ya está cayendo basura cósmica o satelital al planeta. Y cada vez vamos acelerando los desastres. Andrés, no es nuevo el tema que venimos tratando de los desastres. Son años, David, años que los políticos, los politiqueros y la sociedad en general, que tiene una memoria muy corta, los elefantes tienen mejor memoria que los Homo sapiens, se les olvida todo. Andrés, ¿cuál es la gran debilidad? Aparte, digamos, ahorita les explicamos bien el tema de amenaza, riesgo y vulnerabilidad, porque la gente tiende a confundirlo, ¿no? Y incluso he visto algunos expertos, en comillas, que los confunden, o vulnerabilidad para unos es una cosa. Bueno, entonces ahorita lo aclaramos bien. Esa debilidad en torno a los que toman decisiones. ¿Por qué todavía los expertos en prevención y en gestión de desarrollo territorial, que incluye prevención de desastres, medio ambiente, todo eso, por qué si llevamos tanto tiempo, seguimos atrasados y, como si los desastres fueran todavía cosas de Dios? Esa dinámica esa debilidad política y esa debilidad y esa, digamos, que ignoran a los que tienen el saber. Dinos desde tu experiencia y deslúmbranos un poco más qué pasa allí. Bueno, gracias por la pregunta, que no es fácil.
pero tampoco es difícil. De nuevo, insisto, el conocimiento, como lo decían grandes pensadores, es el mejor o el único instrumento racional coherente para la acción. Entonces, conocer un territorio, conocer cuáles son las dinámicas de ese territorio, si tiembla la tierra, desde dónde se desliza, hasta dónde se inunda, esos son conocimientos que cualquier sociedad ha tenido en su desarrollo. Desde las tribus o poblaciones precolombinas de este territorio que llamémoslo Avia, Yala, América, o África, o Asia, o Europa, las comunidades han interactuado con el ambiente, con las variables ambientales y se han adaptado por aprendizajes a veces dramáticos, astros, que significaría algo así como desarreglo en los astros. Pero no es que haya un desarreglo en los astros, lo que pasa es que la sociedad, que hablamos de la sociedad moderna, postindustrial, se ha concentrado en un concepto muy importante que a todos nos parece maravilloso, pero que nadie explica claramente, que es desarrollo. Que el plan de desarrollo, que la gestión de riesgo, que hay que desarrollar el país. ¿Qué es eso? ¿Sobre cuál modelo? Es desarrollo económico para unos pocos o para muchos, es un mejor estar de la sociedad en educación, alimentación, abrigo, supervivencia, o simplemente es un desarrollo en un modelo gobernado por el capital, en el cual desarrollo se confunde con utilidad económica. Y eso entonces nos lleva a un tema central del cual David, como experto, nos va a explicar. El tema de planificación para el desarrollo, entre comillas, o para el desarrollo según el concepto que sea, tiene que ver con cuál es ese modelo de desarrollo y de sostenibilidad. Les explico. Casi con seguridad, las dos ciudades de América que tuvieron mayores tierras ejidales, o sea, tierras del común, fueron Ciudad de México y Cali. Todos los terrenos alrededor de la Cali, que era un pueblo muy pequeño hasta el año 1900, un pequeño pueblo que se encontraba en el centro de la actual ciudad, alrededor de Cali, todo eran terrenos ejidales. Poco a poco, esos terrenos ejidales fueron siendo apropiados, fueron dejando de ser ejidales y se convirtieron aparentemente en terrenos privados, y detrás de eso, hago un salto de un siglo, ocurrió que Cali, para los que no conozcan un poco lo explico, Cali fue un receptáculo de población inmigrante desplazada de gran parte de Colombia, porque ofrecía unas oportunidades, digámoslo así, de libertad y de no agresión contra la vida humana, que en otras partes no había. Entonces, en ese proceso hubo intereses de gente que se apropió de la tierra y luego hizo el negocio de la urbanización, y poco a poco se fue extendiendo el cerco urbano. Y voy a poner un ejemplo. En 1952, un par de planificadores, creo que eran austriacos, Wiener y Zell, trazaron la autopista suroriental de Cali porque era el límite de las inundaciones, y decían que ese iba a ser el límite de la ciudad, una vía casi perimetral que era la vía hasta donde la ciudad podía llegar. No, después de esa autopista hasta el río Cauca, en la antigua llanura de inundación del río Cauca y de sus afluentes, se pobló en condiciones pues muy difíciles,
Entonces, lo que quiero decir es que esa concepción de modelo de desarrollo, el que sea, y no de sostenibilidad de la vida, se traduce, independientemente del modelo económico, Sí. independiente, lleva a que el lucro económico se superponga, incluso a través de la dirigencia política y administrativa que nombramos en estas democracias, se superponga a la idea de la vida nocturna. Wiener austriaco y ser catalán. Ya. Hicieron equipo y fueron convocados en algún momento para ofrecer una propuesta de planificación de la ciudad. Ustedes recordarán que en las ciudades colombianas, Bogotá estuvo reconocido. Quisieron traer esas ideas del urbanismo moderno y realizaron sendos contratos con estos arquitectos y urbanistas de los congresos internacionales de arquitectura moderna social. Yo voy a retomar, si me permites, Claudia, Claro que sí. y voy a hacer un poquito teórico, conceptual, pero luego miramos el tema más práctico. Nosotros en Colombia tenemos un problema importante y es que nosotros confundimos el territorio con el ordenamiento territorial y con el desarrollo territorial. Y hablamos de todo eso como si fuera una sola cosa. Y planificación. Exactamente. Yo tengo una publicación que ofrece, digamos, una discusión teórica sobre esto. Se titula Los tres órdenes territoriales. Está en una revista Territorio de la Universidad de Rosario. El territorio es fundamentalmente la integración o una relación que se establece entre un grupo humano, una sociedad, un espacio o un medio natural que ocupa y el tiempo. La relación sociedad, espacio y tiempo produce territorio. Eso no requiere del Estado, porque eso se hizo toda la vida, toda la historia, sin Estado, con, digamos, órganos simples de gobierno, sin Estado. Pero luego aparece el Estado-Nación moderno y establece diferentes conceptos, en términos de hoy, digámoslo, pudiéramos llamarlo el ordenamiento territorial, como una abstracción de ese territorio que es un orden básico. El Estado hace una abstracción y organiza el territorio del Estado como uno de los componentes del Estado, población, territorio y gobierno. Y hace una abstracción y simplifica lo que es la relación entre el ser humano, el espacio y el tiempo. Y luego aparece en Colombia, que es una cosa a lo que tenemos que dirigirnos hoy como discusión, que es el desarrollo territorial, que no es lo mismo que el ordenamiento territorial. Ahí tenemos una confusión enorme. Y el desarrollo territorial es el que aparece en la Ley 388 de 1997, recoge la Ley de Reforma Urbana del 89, y nos dice... La ambiental del 72. Eso, y entonces recoge toda una experticia y experiencia de planificación físico-espacial que intenta transformar en una planeación integral, pues integrando precisamente otros elementos, lo ambiental, lo económico y demás, y entonces nos pone a practicar eso que se llama desarrollo territorial, a través de unos instrumentos que se llaman planes de ordenamiento territorial, que a mi juicio están mal denominados, pero así quedaron desde que aparecieron por primera vez en un artículo de la Ley 152, orgánica del Plan de Desarrollo. Esa es una carreta larga. Pero entonces, concentrémonos en eso que yo llamo el tercer orden territorial, que es una política pública para formular instrumentos de ordenamiento territorial, que son de desarrollo territorial. Entonces ahí viene el asunto del desarrollo. Entonces, ¿a qué le estamos llamando desarrollo territorial? Le estamos llamando a la localización en el espacio de unos intereses. Ese es el punto. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los actores dominantes en el proceso de planificación, aquí viene una cosa sobre la que Claudia ha trabajado bastante, que son los procesos de participación ciudadana en la planeación, pues los actores dominantes son los que espacializan sus intereses de manera privilegiada en el espacio. Y la relación sociedad, espacio-tiempo se distorsiona, porque se privilegian unas localizaciones. Entonces viene lo que se llama la presión sobre el suelo. Y cuando la presión sobre el suelo está mediada por los intereses que tú señalas, los planes de ordenamiento territorial terminan siendo unos instrumentos que se adoptan formalmente según la ley
En eso tenemos cualquier cantidad de normativa, pero que sirve precisamente a la formalización de la espacialización de los intereses de los promotores de los proyectos inmobiliarios y de los propietarios de la tierra. Y esa relación distorsionada desconoce el medio natural. Entonces, claro, en aquellos sitios donde se presentaron los eventos más importantes que tú señalabas del 15 de mayo, uno empieza a encontrar las razones. ¿Por qué en Chipichape? Porque hay una espacialización de los intereses que una normativa les dio apariencia de legalidad, en efecto son legales frente al entramado jurídico colombiano, pero no son legítimos frente a la relación con la naturaleza. Y como el agua es portentosa y tiene memoria, el agua vuelve. Como volverá en algún ciclo de retorno histórico de inundaciones del río Cauca en 1.200, en 1.300, en 1.500 años, y esperemos que el Jarillo no aguante. Porque lo que tú dices es muy cierto, Andrés, gracias por recordarlo. La ciudad se suponía, por los planificadores modernos, pues que tampoco tenían la última palabra, pero había una racionalidad allí del conocimiento que tú citaste. La ciudad se suponía que se debería desarrollar entre unas cotas. La cota máxima, no yendo mucho más arriba en la ladera de lo razonable, San Antonio y un poco más, el oeste y un poco más, Siloé en la parte baja, supongamos, la cota más alta, y la cota más baja que no debería pasar de la autopista suroriental. De allí para abajo, toda la laguna de la Agua Blanca fue desecada, y en eso institucionalmente también hay unas responsabilidades, porque hay unas decisiones técnicas disfrazadas, hay unas decisiones políticas disfrazadas de técnicas, la creación de la CBC, para simular aquí lo que sucedió con el Valle del Cáliz, y creo que fue en Estados Unidos. Entonces, esa ciudad que debió haberse desarrollado en una franja intermedia de suelo apto para la urbanización, termina rompiendo, explotándose a mediados de los 80, y ahí es cuando aparece tanto la ciudad informal como la ciudad formal, y las combinaciones de una y otra en una simbiosis un poco extraña que nos tiene hoy padeciendo los rigores de una mala planificación. David, indudablemente me antoja, si no puedo evitarlo, tengo que decirlo, y es que efectivamente aquí lo que queremos mostrar es que nosotros vemos el desastre como la parte cosmética, ¿no? No es que fue porque se taparon las basuras, sí, ¿no? Debemos taponar las basuras. El señor alcalde fue y se tomó una selfie ahí en un hueco. Ahí no está la solución del problema, está en estos procesos de cómo tenemos esa relación con el territorio, de cómo lo vamos a planificar, pero sobre todo, no solamente con los expertos, como lo acaba de decir David, con esa parte de todo este universo del ser humano, con el territorio, y es con los territorios, con las comunidades de los territorios, porque efectivamente hemos transgredido mucho por los diferentes intereses, ya sea por unos intereses inmediatos de conseguir una vivienda rápida porque soy desplazado, porque esto, o por los intereses económicos. Para la muestra un botón lo que está ocurriendo ahorita en Pilas de Cabullán. O sea, la ciudad se está desboronando, se está inundando, y los, no sé cómo se le llaman, los planificadores, entre comillas, están inundando las laderas de Cali de edificios, y los árboles los cortan cada día, todos los días, cortan un árbol. Andrés, entonces ahora sí, explíqueme, yo no sé porque pues yo trabajé con vos y eso yo me lo sé de memoria, vulnerabilidad, riesgo y amenaza. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nosotros, todo el mundo cree que el tema es la amenaza, ¿no? La montaña que se me va a venir encima, o ahorita les explicamos amenaza más vulnerabilidad, el riesgo, pero realmente lo que la mayor problemática es en esa parte social, tanto desde el desconocimiento de la ciudadanía y de los políticos, que por cierto son muy ignorantes en esta temática y no se acompañan de los expertos. Andrés, explícanos bien esa diferenciación de vulnerabilidad, riesgo y amenaza. Bueno, en la Luna hay lunamotos, y en Marte hay martemotos, y en Neptuno hay tormentas, en Plutón bueno, ok. Y en la Tierra hay terremotos, hay tempestades, hay lluvias, hay corrientes de agua, hay erosión, hay montañas que suben, hay
deslizamientos que ocurren, esos son procesos naturales. ¿Okay? Cuando el ser humano, la comunidad, se asienta en un territorio, voy a poner el ejemplo de Lima. Lima fue fundada alrededor del río, cerca del río Rímac. Cuando Pizarro llega con los 13 de la suerte, le pregunta al cacique cercano de dónde funda la ciudad, el cacique, con su malicia indígena, le dijo ahí, porque el cacique sabía que ese extraño no conocía que ahí se iba a joder. Usa la palabra clara, ¿sí? Ok, bueno, entonces, la amenaza, el fenómeno natural por sí mismo existe y es un fenómeno natural. Lluvia, tornado, tormenta, terremoto, inundación, avenida torrencial, deslizamiento. Eso ocurre. Es un fenómeno natural, es una variable ambiental propia del sistema Tierra. Cuando entra el humano y desconoce esas variables y se expone a la amenaza, entonces ya es alguien expuesto a una amenaza. Y no mide si es seguro o no prevé si va a dejar un camino abierto si va a tener un retiro adecuado de la creciente del río, si no va a dejar que el fenómeno natural fluya naturalmente por donde fluye, entonces se expone, pero además el fenómeno se convierte en amenaza para la comunidad. Y dependiendo de cómo esté expuesto a esa amenaza, es más o menos vulnerable. Y la historia de nuestras ciudades, de cualquier pueblo pequeño, ciudad, y no solamente de Colombia, sino de todo el mundo, es una historia de adaptación y de conocimiento. En Cali, en Ciudad de México, en Bogotá, en Medellín, en cualquier ciudad del mundo, cuando no había sistemas sanitarios, existía el término aguas. Las calles eran inclinadas, tenían un zanjón en el centro y la gente hacía sus necesidades fisiológicas en una vacinilla y la sacaba por la ventana y decía aguas para eso, que la gente se retirara. Luego inventamos el sistema higiénico de alcantarillado sanitario, el alcantarillado pluvial, el ancho de las vías para que los carros pasen, etc. Entonces la sociedad y sus entornos urbanos y territoriales son dinámicos, son sistemas de adaptación. El problema, David, es que en la planificación interesada o en el ordenamiento interesado no se prevén esas medidas anticipadas. Yo soy dueño de 10 hectáreas de potrero o de caña o de lo que sea rurales. Cada hectárea son 10.000 metros cuadrados. Una hectárea rural, digamos que vale 1 millón de pesos. Pero cuando la transformo en tierra urbana y no hago la infraestructura, la adaptación, la urbanización, que no es construir, sino el sistema para que haya alcantarillado pluvial, sanitario, vías, alumbrado, acueducto, etc. Esa tierra, que yo se la puedo vender, yo soy dueño de 1 hectárea de tierra, 10.000 metros cuadrados, y tengo ganado y te la vendo a ti, si quieres poner unas vacas ahí, te la vendo en 1 millón de pesos. Pero si yo corro el cerco urbano, ya te vendo a 1 millón el metro cuadrado. Es decir, gané 10.000 veces, porque son 10.000 metros cuadrados una hectárea. Entonces, esa visión del desarrollo, entre comillas, que es de la renta del suelo, cuando yo soy oportunista y te digo a ti, gobierno, amplíame el cerco urbano y ya te vendo a ti a 1 millón el metro cuadrado o le vendo a un vecino y no he dotado de la infraestructura, significa que yo me enriquezco y luego obligo
al conjunto de la sociedad a través del Estado a que me urbanicen. Ese es uno de los problemas que vemos. Ahora, si me permites, No, ya de una, me alborotó la lengua, ya te la doy de una, y es por eso que el perímetro urbano de Cali lo suben y lo corren, y lo suben y lo corren. Ahora sí. Entonces, Andrés nos provoca. Sí. Claro. Me lleva al siguiente planteamiento. Miremos ahora el territorio como un proceso de producción. Ajá. Entonces, la relación sociedad, espacio-tiempo. Nosotros nos producimos como sociedad. Somos parte de la sociedad. Producimos la sociedad y la sociedad nos produce. Nosotros producimos el espacio. Aquí apelo a la sociología francesa, Henri Lefebvre, finales de los 60, 70, la producción del espacio. Y una cosa de la que menos se habla es de la producción del tiempo. Y yo creería, y esto hay que decirlo de manera crítica y autocrítica, que nosotros tenemos problemas en el proceso de producción de sociedad. Es decir, el tipo de ciudadano que estamos produciendo. Tenemos problemas importantes en el proceso de producción del espacio. Yo creo que el principal problema del desarrollo nacional es la cooptación de la producción del espacio nacional. Pero esa es otra discusión. Y eso se expresa tanto en lo rural como en lo urbano, en la estructura urbana de este país. Y tenemos una cosa que estudiamos menos, y es la producción del tiempo. Tenemos problemas importantes en la producción del tiempo, porque en 500 años, que ya casi cumple esta ciudad, y de los 450 años se habló, de los 500 años se habló, y yo propongo que hablemos de los 550 años de Cali, porque hay cosas que a los 500 ya no vamos a alcanzar a hacer. Nosotros no nos fijamos muy bien que en ese periodo mejores sociedades han transformado mejores espacios, es decir, han producido mejores cosas. La relación espacio-tiempo es fundamental en la producción del territorio. Y en esa producción del territorio está nuestro espacio urbano. Entonces, digamos, nosotros como sociedad, hoy de 2,5 millones de habitantes, produciendo esto que llamamos ciudad. Y en eso nos vamos adaptando, nos vamos produciendo, nos vamos adaptando, nos vamos reproduciendo y nos vamos reconfigurando todos. En ese proceso de adaptación hay unas variables que pesan más que otras. Entonces volvemos al tema. ¿Qué papel juega la planificación en la armonización de los recursos y las variables con los cuales una sociedad produce su espacio, produce su tiempo, es decir, produce su ciudad? Ese es el tema fundamental y tú lo has tocado. Entonces, ¿tenemos creación de conocimiento? Sí. Las construcciones hoy tienen un componente fundamental que se llama la sismoresistencia y lo hemos aprendido de los desastres. Tú lo acabas de decir. Ya México no construye como construía Popayán y eso de Popayán obligó a los códigos colombianos de sismoresistencia, uno inicial y otro que se acaba de reformar hace relativamente poco. Aquí quiero dar crédito. Cali y Manizales, pero sobre todo Cali, fueron pioneras en Colombia y en parte en América en gestión de riesgos. La explosión del 7 de agosto de 1956 en Cali impactó, fue el mayor desastre en América en términos del número de víctimas hasta los años 60. Impactó mucho y en Cali se generó el primer Comité Operacional de Emergencias de Colombia. Se tuvo el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Cali, Vicecali, que tenía que ver con gestión de riesgos. Tuvo el Fondo FES Emergencia Ciudadana de la Cámara de Comercio, Fundación FES Municipio de Cali. Tuvo el primer Plan General para la Atención de Emergencias. Adoptó, antes que todo el país, el Código Sismoresistente, primero en Cali y luego en el país. Y en Cali, hay que decirlo con asombro y con vergüenza, en Cali perdimos esa iniciativa hace pocos años. Bueno, entonces cierro con esto. Entonces, tendríamos que decir con el maestro Otto Walter-Rutten que aquello que llamamos las tecnologías urbanas para la producción del territorio, en este caso para la producción de la ciudad, aquí sí se han elaborado. Y se han elaborado, como tú lo acabas de decir, de manera, digamos, destacada.
Sí. Tenemos elementos para eso. Una de esas tecnologías urbanas que me gusta decir a mí, administrativa, es la planeación del desarrollo territorial y la utilización de los instrumentos del desarrollo territorial. Entonces, ahí vuelvo al punto, es decir, cómo pesan las variables en las decisiones del proceso de armonización de todos los recursos de los que dispone esta sociedad para construir mejor su ciudad. Hay variables que no entran en juego. Por ejemplo, ese ejemplo que tú ponías de la plusvalía en la transformación o en la recalificación de un suelo de rural a urbano, está en la normativa colombiana desde el año 1997 y no se ha podido reglamentar de tal manera que todo aquel que promueva desarrollos inmobiliarios que generan riqueza, reviertan parte de esa riqueza a través del instrumento de captura de las plusvalías al erario de la administración municipal, ahora administración distrital, para que pueda haber una reinversión en políticas públicas de vivienda, de interés social, espacio público y demás. Es decir, tenemos el conocimiento, tenemos los elementos, tenemos la riqueza generada en el proceso de construcción de ciudad. Decía Otto también, y esto también lo he elaborado yo con elementos nuevos, que la ciudad la producimos es es decir, el esfuerzo socialmente necesario, Andrés y Claudia, para construir una ciudad es un esfuerzo que se direcciona hacia la espacialización de los intereses y no devuelve el beneficio al conjunto de la sociedad, sino a los mejores posicionados en el entramado de relaciones que producen esa ciudad. Pero entonces, eso nos lleva al tema de esta conversación. Entonces, cómo generamos el riesgo, quiénes son responsables del riesgo y quiénes debemos pagar todas las medidas que hay que hacer para mitigar, disminuir el riesgo. Porque vuelvo a lo que dije al principio, el riesgo es inminente a la vida, hay que conocerlo, hay que saberlo evaluar. Y en esto las compañías norteamericanas, aseguradoras norteamericanas en 1935 ya lo tenían claro. El riesgo es el cálculo anticipado de pérdidas esperables. Es el SOAT. Es lo que pagamos cotidianamente. Entonces, el problema fundamental me parece es que solo cuando conozcamos el riesgo, cuando no lo veamos como algo, como obra de los astros o de Dios o del azar, sino como algo que construimos en el proceso del espacio-tiempo, en ese momento nosotros tenemos que tener claro quién va a pagar primero el conocimiento que hay que tener sobre el riesgo y segundo las medidas anticipadas para disminuirlo y en tercer lugar cuál es el excedente económico de recursos que tenemos que tener para cuando el riesgo se materialice, se cumpla. Y eso me lleva a un tema que es muy importante en el cual yo pienso que Naciones Unidas y los organismos internacionales perdieron el horizonte. Este año 2024 nos volvieron 40 años atrás, a inicios de los años 1980, con el énfasis, por ejemplo, en los sistemas de alerta temprana. Eso hay que tenerlo, y hay que tener organismos de socorro, por favor, porque el riesgo no es cero, casi nunca es cero. Eso hay que tenerlo, hay que fortalecerlo, pero lo fundamental es cómo no construir más riesgo y cómo disminuir el riesgo. Entonces, las medidas de atención hay que tenerlas. Hay que fortalecer los sistemas de alerta temprana, sí, pero eso en el imaginario que nos vende Naciones Unidas, agencias internacionales y hasta el gobierno nacional y hasta el gobierno local, está es que preparémonos para el desastre. No. Invirtamos en el conocimiento del espacio, tiempo y medidas de mitigación en el desarrollo para disminuir lo que nos va a pasar a futuro, porque si no la curva del gasto
público en atención va a crecer indefinidamente y la sociedad va a colapsar. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo tengo una pregunta y es, ahorita pues, es verdad, cada rato nos retrocedemos y nos retrocedemos, cada rato nos queman la Alejandra, la biblioteca de Alejandría, y otra vez nos retrocedemos, ¿cierto? Entonces, ahorita estamos pues, ahora todo el mundo es ambientalista con el boom de la COP16. Incluso es lamentable que la gente diga, cuando uno habla de desastre y planificación, dicen, eso no tiene que ver con la COP. Santos cielos, por Dios, ¿dónde cree usted que vive la biodiversidad? ¿O usted quién cree que es culpable del calentamiento global? Es precisamente esas concepciones y planificación. Entonces, dos preguntas para los dos. Uno, bueno, ¿por qué la pregunta? Porque hace poco el alcalde salió a decirle a los caleños cochinos. Y resulta que a conocimiento mío propio, que tengo contacto con la comunidad, está cansada de denunciar las basuras. Están cansados de denunciar los árboles caídos. Y las organizaciones públicas que han hecho. Entonces la primera pregunta es, aunque tú la resolviste ahorita, pero quiero que los dos me digan otra vez. ¿Quién es el principal responsable de esta gestión y esta planificación? Si es que se llama así. Uno y dos. Aterrizándonos, pues listo, nosotros los planificadores entendemos esto, pero aterricémoselo a la gente que está en la COP, ¿sí? A la gente que nos está siguiendo, que está con el medio ambiente. Solamente un paso, porque sabemos que esto es para sentarnos a hacer una mesa de trabajo. ¿Qué debemos empezar a hacer tras este camino de la COP para trabajar ese tema de conocer mejor el territorio? Porque tú ya lo dijiste, si vamos a trabajar la gestión del riesgo, hay que conocer el territorio, y eso incluye los elementos que David nos ha dicho. Entonces, ahí les dejo esas dos, quiénes son responsables y cuál sería el primer paso para empezar ese conocimiento del territorio. Vale. Adelante, David. Gracias, claro. Mire, nosotros, utilizando una metodología que me enseñó Edgar Vázquez Benítez. Profesor mío, claro. Director de tesis. Dice una vez, tomándonos algo en grupo, dice, había el problema de la realidad es que no se expresa a través de las dimensiones, porque estamos muy acostumbrados al análisis multidimensional de los fenómenos que estudiamos, los fenómenos urbanos del territorio. Dice, la realidad se expresa a través de problemas. Entonces, lo que nosotros debiéramos hacer es la identificación de un sistema de problemas. En esto que nosotros estudiamos con cariño, con afecto, de lo cual somos críticos y autocríticos, que es Cali, porque es que Cali somos nosotros. Entonces empieza uno a trabajar la identificación del sistema de problemas de Cali. Puede tener 20 o 30 de primer nivel y otros problemas asociados. Nosotros no hemos podido tener una política pública de gestión integral de residuos sólidos. Es decir, somos un organismo al que le entra una energía y una información y no sabemos cómo gestionar la salida de esa energía y de esa información. Somos una sociedad urbana de 2,5 millones de personas con una tradición en administración pública sólida, con un aparato institucional importante, ojo a esto, con un presupuesto que no es despreciable, con una empresa pública como el Cali, que es fuerte, que no ha podido garantizar la seguridad del suministro hídrico. Y estamos al lado de la mayor fábrica de agua del mundo, de una de las mayores fábricas de agua del mundo, que es la cordillera de los Andes. Y nosotros vamos identificando poco a poco, no tenemos garantizada una debida soberanía, bueno, ya no digamos soberanía, una seguridad alimentaria, con un sistema, con una logística de acopio, de distribución, de abaratamiento de los productos para alimentar esta sociedad que aguanta hambre. Con la tradición institucional que tenemos, con el aparato institucional que tenemos, con las mentes que tenemos y no hemos podido lograrlo. Y mira que está fallando ahí. Una sociedad urbana del siglo XXI, bueno, por lo menos cronológicamente estamos en el siglo XXI, con los problemas que tenemos para que estuviéramos un siglo atrás. Pero una sociedad urbana de 2,5 millones de personas con un presupuesto importante,
en este entorno privilegiado y no ha resuelto problemas básicos de ese sistema de problemas. Es decir, los problemas que tenemos todavía son problemas aparentemente de la posmodernidad. Ahí tendríamos que decir con Estanislao Zuleta que nosotros necesitamos tener mejores problemas como sociedad, deberíamos tener mejores problemas como sociedad y no estar resolviendo las conjeturas del urbanismo básico. Entonces, ¿dónde está la cuestión? Con esto espero responderte, Claudia. Es que a nuestros gobernantes no les gusta la planeación. A los gobernantes nuestros les gustan los proyectos, pero la categoría planeación no les gusta, no les entra. Pero no solamente a los gobernantes, al entramado gubernamental que conforman los políticos, los empresarios y los gremios. No les gusta la planeación, porque la planeación practicada de manera rigurosa como una tecnología que armonice los recursos del conjunto de la sociedad para el beneficio del conjunto de la sociedad no es lo que funciona. Ese es el aspecto. Entonces, vamos directamente, pasamos de largo por la planeación, cumpliendo con la formulación y la adopción de los instrumentos, con los elementos que más o menos podamos disponer allí, pasándolo por un consejo que tiene muy baja capacidad crítica sobre los asuntos, y vamos directamente a los proyectos, al POAI, donde está la plata, donde están los proyectos, y es lo que se ejecuta. Y resulta que en la categoría proyectos se han eliminado una cantidad importante de variables de información fundamental sobre las decisiones que estamos tomando sobre el espacio, sobre el medio natural, que todavía no hemos comprendido. Excelente, muchísimas gracias. Bien, ahí pueden ver bien hartos elementos que nos pueden dar dando luces, no solamente para que hagamos acciones desde nuestras casas, sino que recuerden que cuando vamos a elegir, por favor, evaluemos bien por quién vamos a elegir y no a la loca, o por corrillo, o por pandilla, o por moda, ¿vale? Ahora sí, Andrés, es tu turno para que nos digas tu visión. Bueno, David la sintetizó muy bien, es un problema estructural. Yo simplemente agregaría que también hay un problema de orientación, de política, de la educación. Recuerdo que me recordaron en estos días que en el año 1974 yo participaba en el Colegio de Cárdenas de Palmira en un movimiento estudiantil cuya motivación en las calles era que estábamos indignados protestando porque en ese año habían retirado del pensum de la enseñanza pública en el bachillerato las materias de historia, las materias sociales, historia, educación cívica, geografía, porque nos querían volver un tecnológico. Entonces, el grupo de esa época, hace 45 años, 50 casi, salió a luz esta semana que nos perseguía el ejército a bala en los cañaduzales y en los cultivos de Palmira, porque estábamos reivindicándola, que no nos quitaran la educación social, histórica, así fuera la historia de libros oficiales. Pero traigo esa anécdota a colación simplemente porque el proceso educativo que nos enseña la madre, de que nos empieza a criar, a alimentar en su pecho y a enseñarnos el aseo, etc., y el núcleo familiar, el núcleo barrial, esa educación se nos pierde cuando llegamos a la escuela, a la educación intermedia y a la universidad. Y hay algo ahí que tiene que ver con lo que decía David, es en dónde estamos, quiénes somos y por qué no somos como seres individuales, como núcleo familiar, como barrio, como ciudad o como país, no somos entes autónomos, abayazadores con buen capital, con buen ingreso per cápita, etcétera, sino qué somos, en dónde estamos y para dónde vamos y qué le vamos a dejar
a las generaciones futuras. La pregunta es, ¿qué le estamos arrancando a las generaciones futuras? ¿Qué no le estamos dando? Y eso me lleva a otro punto que ya lo tocaste, dicho por el profesor Valderroter y tal vez por Edgar Vázquez, que lo importante es hacerse buenas preguntas, o más preguntas. Y eso nos lleva a fondo a la raíz de la ciencia. La ciencia, por definición, en cualquier área del conocimiento, cuando resuelve un problema es para hacerse mejores preguntas. Esa es la raíz de la ciencia. Por lo tanto, vuelvo al tema del conocimiento sobre el riesgo del entorno, del hábitat, el territorio, el tiempo, la planificación, etc. ¿Cómo llevamos eso a la educación del niño que bota la basura, o la familia que bota la basura, o el Estado que tiene que propiciar que esa basura se recicle de manera adecuada, se optimice el uso de la energía que consumimos? Porque ¿qué somos? Consumidores de energía y depositarios de energía de todas las formas, no solamente las orgánicas, sino las físicas, como el desecho plástico, por ejemplo. Y es que la producción misma de la ciudad es el producto del esfuerzo social. Y la ciudad es un proceso de transformación de energía. Claro. Sí, básicamente eso. Yo creo que a nosotros nos tendrán que disculpar, Claudia, las personas que llegaron a este espacio pensando que íbamos a hablar de cosas muy específicas. Es decir, el arquitecto que está esperando que le hablemos de la norma urbanística, sí, de eso también hay que hablar. Pero si nosotros no entendemos la ciudad como un proceso de producción que tiene todos estos elementos previos, no vamos a entender por qué es que luego esas decisiones en detalle no cuadran, no se ajustan, no son lógicas, y por qué se producen luego tantos efectos no deseados en la ciudad. Entonces, la costumbre, y yo creo que eso es parte de lo que hay que contrarrestar, y estos espacios, Claudia, son para eso, y en buena hora vuelvo a felicitarte a ti, al canal Paz Social, y Orlando. La costumbre es ir a responsabilizar la decisión puntual sobre la norma, sobre el aislamiento, sobre el índice de ocupación, sobre el aprovechamiento, sobre la edificabilidad, todos aspectos técnicos sobre los cuales incluso podemos conversar un día, los planes sectoriales, los planes parciales, todo el tema de la planificación y la gestión de la planificación en detalle, de eso podemos hablar, pero todo eso tiene un origen en un proceso de producción que a mi juicio está viciado por unos elementos que son los que nosotros hemos intentado poner aquí sobre la mesa. No, excelente. Miren, como ustedes pueden ver, como lo decía David, y era que lo que yo tampoco, y creo que Andrés tampoco lo hubiese hecho, es acercarnos al tema de los desastres de manera aislada. Esta quebrada por aquí, Jamundí por allá, los cerros de Golondrinas por acá, Montebello por allá, sino que todo eso es la suma histórica de esa mala relación, de ese maltrato que le hemos dado al planeta. Pero sin embargo, aquí queremos seguir con este tema porque también es importante que miremos esos mapas que se han construido en torno al riesgo, esos instrumentos y esos instrumentos innovadores para planificar, que existen desde hace tiempo, no son nuevos, y que son construidos por personas de acá de Colombia con ese capital humano que es supremamente rico. Bueno, ya estamos terminando, yo los invito a que más adelante hagamos unos programas para informar mejor a las personas y para que podamos de alguna manera contribuir a la sociedad al entendimiento de esta situación. Pero antes de terminar, yo quisiera que ustedes me regalaran un mensaje de paz a nuestros televidentes e internautas, Andrés. Bueno, la paz es sobre todo una construcción social, cultural, educativa y en interacción con el conocimiento también. Voy a poner un ejemplo que es una anécdota real. Algún día a un importante dirigente de esta región, en una reunión pública, le presentamos un mapa que era pues de riesgo, digámoslo así. Este señor
me mandó decir, díganle al profesor Velázquez que no me muestre esos mapas porque eso es de mal agüero. Porque veía el riesgo como algo que yo no quiero ver, eso es como... El problema es del mensajero. Claro, no, luego ocurrió un desastre que daba cuenta de, en el mismo gobierno de este señor, de lo que se mostraba en ese mapa, que no era para asustarlo ni de mal agüero, sino porque había que intervenirlo. Traigo a colación eso porque la paz no nos debe asustar ni es de mala agüero. Como algunos inclusive la presentan. La paz es tan vital como conocer el riesgo. Es más, conocer el riesgo es reivindicar la paz y hacer la paz en los territorios construidos en el tiempo, rurales, urbanos, de las grandes latitudes o del pequeño latifundio o del resguardo del Consejo Comunitario de Población Afro o en la Junta de Acción Comunal o en la Junta de Acción Local, es construir futuro. La paz es fundamental, pero ¿qué entendemos por paz? Entendemos por paz incluso que yo no vulnere tu derecho a dormir, porque si hay un espacio público donde yo tengo una cantina y puedo poner la bulla hasta las 3 de la mañana, o que no pase por tu andén y tire el papel al suelo, es la convivencia como sociedad que somos, la tolerancia, el respeto a la diferencia. Excelente, muchas gracias, David. Claro, Andrés, yo creo que la paz es una construcción social tan compleja que nos han enseñado a tenerle miedo. Sí. Esta dirigencia nuestra tan escasa de vista ha preferido construir sobre la violencia en buena parte y ha generado algo paradójico, y es una sociedad que le tiene miedo a la paz. Sí, es increíble. terrible. O sea, el contrasentido histórico tan impresionante. Mire lo que estamos viviendo hoy, 20 de mayo, Sí. en el departamento del Cauca, en Dagua, aquí en Jamundí, en el sur de Cali. Y entonces, cuando como sociedad tenemos que reaccionar todos contra la barbarie, hay quienes salen a decir lo contrario. Y entonces yo vi hoy un político de estos a los que les gusta la violencia, que nunca en los gobiernos anteriores se fue a hacer un directo desde donde habían puesto una bomba, porque eran sus gobiernos amigos, hoy haciendo un directo desde Jamundí, donde colocaron una motobomba en la casa donde duermen los oficiales de la policía de Jamundí, que llegaron a reforzar la seguridad. Eso también se volvió una cosa. Y es un contrasentido histórico. Esta sociedad tiene que aprender a vivir en paz, y esa quizás sea una de las mayores enseñanzas que nosotros podemos dejar, insistiendo en que la paz es mucho más importante que la violencia. Y entre otras cosas, porque fue el desplazamiento y la violencia la que generó esta sociedad, pues las ciudades modernas de Colombia, Ciudad Bolívar, comunas orientales, Barranquilla, etcétera, etcétera, Cali, somos ciudades que se construyeron por procesos de violencia activa y violencia pasiva de despojo. Por lo tanto, la reflexión sobre la paz es fundamental para no repetir la historia. Y la enseñanza, Andrés, Claudia, tiene que ser a los chicos y a las chicas que la producción de la ciudad es un problema nuestro, es de cada uno, porque adolecemos, y en eso la planificación moderna tiene parte de la responsabilidad, es decir, no la planeación, la manera como la planificación se administra y se enseña. El sujeto que pretende ser ciudadano crece creyendo que la ciudad es un problema ajeno a él.
Es decir, que es un objeto que está fuera de sí. Y entonces que quien tiene que resolver los problemas, y de eso se aprovecha la dirigencia, este conciliábulo de la dirigencia pública y privada que yo digo, de un sujeto enajenado, distanciado de la ciudad como si fuera un objeto de estudio y de acción externo a sí mismo. Y construir ciudad diferente con un sujeto alienado es una cosa prácticamente imposible. Ejemplo práctico que lo podemos vivir, lo hemos vivido. Tú vas cerca del Jarillón, en la antigua llanura de inundación de Cali, y escuchas a la gente o le preguntas a la gente que va a tomar un autobús o un jeep, ¿para dónde va? Voy para Cali. Sí, totalmente está desligado a pesar de que está unido urbanísticamente. Está por fuera de la ciudad, se siente por fuera del Estado. ¿Recuerdan eso que les decía, que la construcción de territorio se hace antes que el Estado? Y que el Estado hace una abstracción de ese territorio y no lo comprende, no lo acoge, no vincula al sujeto al proceso de producción de su propio arte. Es muy complejo, porque claro, la gente, mucha, y aquí vamos encadenando cosas, vino azarosamente y por producto de la violencia en parte a autoproducir esta ciudad. Pues siente suya la ciudad que ha autoproducido, no la que los otros le están diciendo. Y hay un elemento ahí, y lo podemos dejar para un programa siguiente, porque es un abrebocas, la pregunta, y aquí le sirvo la corriente, formulemos otras preguntas para que demos abierta la discusión. ¿De qué reconciliación estamos hablando? Yo creo que es una pregunta en la cual el público, que es el principal, nos puede aportar mucho. Es decir, es una excelente idea. Muchísimas gracias por esas acepciones, esos pensamientos frente a la paz. Antes de terminar, quiero decirles que efectivamente la paz también comienza por respetar el medio ambiente, respetar al vecino y sobre todo... y lo tenía aquí en la boca de la mano que le iba a decir, esa paz que ya recordé, esa paz que hay unos que tienen la paz para ellos, no la paz solo para los ricos, pero en un momento les vuelve a estallar, como el estallido social y como nos lo dijo Andrés, los jóvenes toda la vida han hecho su estallido social. Si queremos la paz para todos, no pienses solo para la paz para ti, egoísta, tú amante de la violencia, no vives en paz. Bien, amigas y amigos, aquí creo que queda mucha tela por recortar. Yo los estaré invitando próximamente porque además antes de cerrar quiero decir algo que ustedes nos dijeron y es que efectivamente la paz también es no negarle los escenarios a los emprendedores y a los jóvenes artistas de la ciudad que hoy el alcalde está sacando los emprendedores de la calle. Por favor, ofrézcales trabajo antes de quitarles el negocio. Y segundo, ¿por qué borrar las obras de arte de las calles si las calles son nuestras? Bien, amigas y amigos, estamos en Canal Paz Social, produciendo escenarios de paz. Canal Paz Social, donde los protagonistas son los territorios. Bye, bye.